Hola, ¿qué tal? Este es el video de explicación de las actividades de esta semana. El primer tema que vamos a ver se encuentra en la página 109 y el tema es gerunds o gerundios. Ustedes ya saben que un gerund o un gerundio se forma de un verbo más un ing. Por ejemplo, play más ing es playing, walking, que es caminar, doing, que es del verbo hacer, running, de correr, y ya saben que como running hay algunos que se dobla la última letra. Love más ing sería loving, y recuerden que los que terminan en e se le quita la e y se pone el ing, como loving, como writing, liking sería otro. Y el último ejemplo que tenemos aquí es drinking. Estos son los gerunds. Ahora, en las actividades que ustedes tienen, utilizamos los gerunds, los gerundios, como sujetos. Quiere decir que empezamos la oración con el verbo ing. El primer ejemplo que tengo aquí es driving fast is dangerous. En este caso, driving es manejar. Así lo leemos nosotros en español. Manejar es peligroso. Número 2, cooking is funny. Ahí se lee como cocinar es divertido. Número 3, studying is good for the future. Estudiar es bueno para el futuro. Entonces, cuando empezamos con un verbo, una oración, tiene que estar en ing y ese es un gerund as a subject. Esto lo van a hacer en la página 114. Estos son los ejercicios de la página 114. Tienen que poner el verbo al principio en ing y así es un sujeto. Es de lo que estás hablando. En este caso hablas de manejar, hablas de cocinar y hablas de estudiar. Otro caso común que podemos usar, mejor dicho, los gerunds es como complemento. Recuerden, persona, verbo, complemento. O sea, en esa parte de la oración. I always want going to Canada. Yo siempre quiero ir a Canadá. Sería la idea ahí. My friends like dancing a lot. Mis amigos les gusta bailar mucho. You like eating tacos. A ti te gusta comer tacos. Cuando es como complementos, casi siempre tenemos dos verbos juntos. Y en este caso, pues el segundo es el que tiene que llevar ing. Y ahí en su libro, que estamos en la página 109, hay una tercera parte de explicación que son gerunds como adjectives. Pero como no hay ejercicios de eso, no se los voy a comentar en este video, solamente para que se queden con los conocimientos principales. Entonces, un gerund es un verbo que le pones ing. Aquí están los ejemplos. Y este es el caso que lo vamos a utilizar. Gerunds as subjects, gerundios como sujetos, es cuando van al principio de la oración y es de lo que estás hablando. En este caso hablas de manejar, cocinar y estudiar. Gerunds as complements es cuando lo utilizas en el complemento de la oración, como una actividad. I always want going to Canada, siempre quiero ir. My friends like dancing, mis amigos les gusta bailar. You like eating tacos, a ti te gusta comer tacos. El siguiente tema que tenemos son las tag questions. Y estas están en la página 115. Tag questions. Una tag question en español es cuando, por ejemplo, dices, ¿tú eres feliz? Sí, ¿no? O ¿a ti te gustan los tacos? Sí te gustan. O ¿fuiste a bailar? Sí fuiste. ¿Tú eres feliz? ¿En serio? En español todas esas ideas son tag questions. En inglés se hacen de la siguiente manera. Vamos a ver tres casos. Primer caso, cuando utilizamos el verbo to be, am, is, are. ¿Cómo se hace una tag question? Bien fácil.
De tu oración, cualquiera que tenga con el verbo be, por ejemplo, you are a student. En este caso vamos a tomar el verbo to be que estamos usando y lo vamos a poner al final en lo contrario. Si está en afirmativo, lo pasamos a negativo. Y quiero decir, you are a student. La tag question es, aren't you? Es decir, tomamos el verbo to be que estamos usando. Si está en afirmativo, lo cambiamos a negativo y mantenemos la misma persona. Nada más, es todo. El verbo to be que estamos usando y la persona. Entonces, de la oración, you are a student, la tag question es, aren't you? Otro ejemplo es, Tom is from Torreón. Para hacer la tag question, recuerden, tomamos el verbo to be, si está en afirmativo, lo cambiamos a negativo y mantenemos la misma persona. Entonces, la pregunta de esta oración sería, la tag question, Tom is from Torreón. Isn't Tom o isn't he, que es lo mismo. Recuerden, el verbo to be, si está afirmativo, lo cambiamos a negativo. Y si lo tenemos en negativo, pues lo cambiamos a afirmativo. Y eso es todo. Esas son las tag questions. En la oración, I am not happy. El verbo to be en negativo es I'm not. Entonces, para hacer una tag question, lo cambiamos a afirmativo y ponemos la misma persona. Entonces, de la oración I am not happy, la tag question es am I, así de sencillo. Y de este lado tenemos más ejemplos. Por ejemplo, we are intelligent. ¿Cuál sería la tag question? Aren't we? They aren't 15 years old. La tag question sería are they? He is Carlos. Tag question. Isn't he? Perdón, esta no es pregunta, esta es afirmación. Bere is beautiful. Entonces, la pregunta sería, isn't she? Si está en negativo, lo ponemos afirmativo. Si está en afirmativo, lo ponemos en negativo. Recuerden, esa es la base de las tag questions. She isn't tall. Is she? You are my friend. Aren't you? Estas son tag questions con el verbo to be. Ahora vamos a ver tag questions con el auxiliar. Can. Es lo mismo. Si tenemos can en afirmativo, lo vamos a tomar a negativo. You can run fast. Tú puedes correr rápido. La tag question sería, can you? Cambiamos el can de afirmativo a negativo. Y si lo tenemos en negativo, lo cambiamos a positivo. Tom can't dance very well. Entonces, can't en negativo, lo cambiamos a positivo. Y la tag question sería, can Tom o can he? Esa sería la tag question de esta oración. Y lo mismo, aquí tenemos otros ejemplos. La oración y la tag question. I can jump. Can't I? You can buy a car. Can you? He can speak French. Can he? Bere can't cook. Can she o can Bere? We can't go. Can we? You can't speak. Can you? Fácil. La tag question en el caso del auxiliar can solamente si está aquí en afirmativo, en la oración, en la tag question lo ponemos negativo y si en la oración lo tenemos en negativo, en la tag question lo ponemos en afirmativo y manejamos la misma persona. Y por último, tenemos tag questions cuando hablamos de presente. Quiere decir que utilizamos do o does. En el caso de los negativos es muy fácil. Recuerden, si está en el negativo, lo cambiamos a afirmativo. Si nuestra oración es you don't like pizza, nada más vamos a cambiar el don't en negativo a afirmativo. Y la tag question sería do you, de negativo a afirmativo. Ya sea que hablemos de don't
o the doesn't. Tom doesn't play soccer. Lo mismo. Cambiamos el doesn't de negativo a afirmativo. Y entonces la otra question sería does Tom o does he. Facilísimo. Cuando hablamos de don't a doesn't, de negativo a afirmativo. Y cuando tenemos oraciones afirmativas, también es fácil. Nada más aquí el detalle es que en una oración en afirmativo en presente no tenemos el do escrito. Pero en la tag question se la vamos a poner. Otra vez, en una oración en afirmativa no tenemos el do aquí escrito en la oración, pero en una tag question se lo vamos a poner. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la oración We study at CETIS 83. Lo que acabo de decir es, para hacer la tag question, le vamos a poner el don't. Nosotros. Entonces, We study at CETIS 83. La tag question sería, don't we? They go to the party. Otra vez, para hacer esta cuestión, en este caso nosotros le ponemos don't they. They go to the party. La cuestión sería don't they. Y cuando hablemos de terceras personas, de he, de she, de it, que es cuando utilizamos, por ejemplo, doesn't en negativo, en la oración el verbo tiene una S, siempre va a tener una S. Cuando tenga una S el verbo, vamos a utilizar el does. Y como aquí está en afirmativo, lo vamos a poner en negativo. ¿Qué quiere decir? Sam answers my book. Doesn't he? Sería la cuestión. Cuando hablamos en presente, cuando tenemos el don't en la oración o doesn't, en la tag question lo ponemos afirmativo. Do y does. Y cuando tenemos oraciones afirmativas, no tenemos escrito el do o el does. Pero en la tag question lo vamos a poner y lo ponemos en negativo. Estos son los mismos ejemplos de la diapositiva pasada, pero aquí tenemos un poquito más. Si nuestra oración es I read the book, perdón, aquí es book, libro. I read the book, oración afirmativa, no tiene duda esta parte, pero acá lo ponemos en negativo. Don't I? She eats tacos, oración afirmativa en tercera persona. ¿Cómo sé? Pues porque tiene ese el verbo. Como está afirmativo, acá ponemos doesn't she? We don't take the bus. Está más fácil. Aquí ya está negativo. Nada más lo ponemos afirmativo. Do we? Carlos doesn't drink beer. De negativo, afirmativo. Does he? They watch a movie. Don't they? She listens to music. Doesn't she? Y este es la segunda explicación, que eso está en la página, disculpen que me tenga que regresar tanto, pero eso está en la página 115. Los tag questions y van a ser 2 ejercicios de tag questions. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Cada vez falta menos. Y espero que estén muy bien. Bye.